Bienvenidos. Nuestro tema de hoy es el siguiente. ¿Todo ser humano merece tener derechos? A esta interrogante vamos a ir respondiendo a lo largo del desarrollo de este tema y también los derechos que todo ser humano debería tener. Con estos presupuestos, iniciemos. Introducción. Los conceptos sobre valores y virtudes nos ayudan a situarnos y acercarnos a lo de justicia y libertad. Este punto ya fue tomado en el bloque anterior, por lo tanto, tenemos un conocimiento más o menos adecuado sobre qué debemos entender sobre valores y virtudes y nutrir y mejorar el valor de la justicia y la libertad. A su vez, la justicia y la libertad nos van a conducir a la democracia, término que iremos desarrollando de una manera más amplia como vayamos avanzando en el tema. Por su parte, la política debería de llevar a proteger y salvaguardar el bien común. El bien común va a ser todo aquello necesario para el buen desarrollo de la vida de las personas en un determinado territorio, lugar o población. Los aspectos que conforman el bien común de un modo general son el cuidado de lo material y lo humano, la salud, la educación y la cultura, que son la base y fundamento del desarrollo de un buen bien común en una sociedad que garantiza lo necesario para sus ciudadanos. Esta consecución del bien común se deberá organizar y será regulada por medio del Estado. Recuerden que dice aquella frase de que cuida el orden y el orden cuidará de ti. Así bien, nuestro bien común debe de ser organizado y cuidado por el Estado. Pero ahora vamos a situarnos un poquito más específicamente en el término Estado. Todo esto fue una breve introducción de lo que iremos tratando y reitero, ahora situémonos en el siguiente término que es Estado. ¿Y qué vamos a ir comprendiendo y asimilando por el término Estado? Primero, que el Estado es una organización sobre un territorio y una población determinada. Por tanto, todos aquellos países que cuentan con una forma de gobierno ya establecida, se organizan a través de estados porque cuentan con estos elementos antes descritos. También, el Estado administra por medio de instancias, como lo son el ejército, el sistema jurídico y el gobierno, que después derivarán en los tres poderes que hay en un Estado. El Estado, como parte de un territorio y una población, es determinado como autónomo, y al ser autónomo, conducirá al desarrollo de la soberanía de un país, nación, territorio o población. Esta soberanía, a su vez, se deberá ejercer sobre los ciudadanos que conforman ese territorio o población, parte concerniente de un estado específico a saber. En el desarrollo histórico del Estado, ha estado formado por fases como lo mencionan algunos pensadores como son Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, entre otros, que nos mencionan que la idea de Estado surge como algo meramente rudimentario y primitivo, que va evolucionando poco a poco hasta llegar a conformarse en algo más razonable, más entendible y más asequible para los miembros de un estado determinado. Cada uno de estos pensadores y otros más nos dan una propuesta desde la experiencia histórica que fueron viviendo de esta realidad que nosotros conocemos como Estado. Finalmente, como una idea que centraliza la idea de Estado, debemos de tener que el Estado dirige y garantiza la democracia, evitando la corrupción. Pero también existen algunos aspectos que debemos de tener en consideración dentro de la cuestión del Estado. El primero
será el estado de bienestar, el cual deberá proponer y procurar estabilidad y seguridad social en un determinado entorno. Del mismo modo, habrá de ayudar a la resolución de problemas. Esta cuestión del estado de bienestar surge a partir de la revolución industrial, donde se suscitaban diversas cuestiones. A partir de eso van a surgir algunas organizaciones dentro del Estado que tendrán que vigilar y cuidar estos aspectos antes mencionados. Pero también tenemos la cuestión del Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho tenemos ya propiamente lo que conocemos como derechos humanos, aquellos que son propios de la existencia humana. Aquí no hacemos discriminación de los demás seres, pero solamente el ser humano es aquel que posee derechos humanos propios de su naturaleza, sin discriminar a los demás seres. Y estos derechos humanos que forman parte del Estado de Derecho serán la base de toda relación social que surja en el entorno de la existencia meramente humana. Y al surgir estas relaciones sociales, se hace necesario tener que hacer una división de los poderes que hay en este Estado. Si recuerdan, anteriormente ya decíamos que el Estado se va a regular por medio de instancias como lo eran el ejército, el gobierno o la cuestión de valores y virtudes y leyes. La división de los poderes del Estado los tenemos de la siguiente manera. El poder ejecutivo estará representado en el presidente de tal o cual Estado. En el aspecto legislativo tendremos al Congreso de la Unión, que es aquel eje rector para la generación de nuevas leyes y normas que regirán el Estado. Finalmente, en la parte del Poder Judicial, que está representado por la Suprema Corte de Justicia, regulará el buen cumplimiento y funcionamiento de las leyes y de aquello que se vaya dictaminando para el buen funcionamiento y, como decíamos un poquito más arriba, el estado de bienestar de una comunidad específica. Pero hemos también hablado mucho de este término, democracia, que forma parte integral e indisoluble de la cuestión del Estado. La democracia surge en Grecia en tiempos antiguos, específicamente en Atenas. A partir de lo que surge en Atenas, es el parteaguas que a lo largo de la historia va a ir cambiando, se va a ir transformando, evolucionando, readaptando, reinventándose para permanecer como una parte indispensable en el desarrollo de la vida de las personas que conformarán un Estado. La democracia en la actualidad deberá conllevar la igualdad de los ciudadanos en derechos y obligaciones. Por tanto, si vivir en la democracia implica igualdad, pero también, como dice ahí, derechos y obligaciones. Pensemos en que nosotros a veces solamente queremos tener derechos y evitamos obligaciones, pero sin embargo mutilamos el término democracia, el cual deberá estar enriquecido por las obligaciones que surgen al ser parte de un Estado, de una nación, de una comunidad, dependiendo de la situación específica. Como parte de la democracia, surge el sistema político. Este sistema político, que en nuestra actualidad no es tan bien visto, tiene funciones específicas y, como nos lo dice ahí, el sistema político debe y está para una función esencial y participativa. Por ejemplo, las elecciones, donde cada estado, en el Estado de Derecho, que ya decíamos que es parte esencial de la existencia humana, tiene el derecho y la obligación de elegir aquellos que les representarán en la división de los poderes que existen en este Estado por medio de las elecciones que se realizan
de acuerdo a un calendario y a una situación específica en un país, en una nación, en una población. También este sistema político, junto con la democracia, deberá pugnar por el respeto y la protección de los derechos humanos propios de los miembros de su Estado. Hablemos un poquito más sobre este último punto. Los derechos humanos. Y específicamente como derechos humanos únicos e irreemplazables, rescatamos tres. El derecho a la vida. Todo ser humano, por el simple hecho de estar en este lugar, está llamado a una vida auténtica, a una vida sin represalias y una vida que le procure lo necesario en el estado de bienestar. Y en esta parte del estado de bienestar, pues para ese bienestar surge el derecho de la propiedad. Un lugar donde esa vida se pueda desarrollar de una manera más auténtica y plena y, como último punto, en libertad, para que en esa libertad el ser humano pueda ejercer sus derechos y obligaciones como parte de un Estado democrático y un Estado que busca el bienestar. Estos aspectos se resaltan específicamente en la Organización de las Naciones Unidas allá en el año de 1948. Hasta aquí, en este pequeño bloque, analizaste los valores que promueven la democracia. Reflexionaste sobre la importancia que tiene respetar derechos humanos y además has recordado que tienes obligaciones, derechos y funciones que deben haber en el lugar donde tú te estás desarrollando. Reflexionaste y pensaste en que existen problemas que a partir de lo que tuviste es necesario revalorar, resolver y generar opciones adecuadas para que tu vida se desarrolle mejor. Por tanto, todo esto va a repercutir en la vida, en el cuidado de sí mismo, en el cuidado de ti, en el cuidado de los demás. Gracias.